Podemos reactivar nuestra economía y seguir cuidándonos en la nueva normalidad. Conoce cómo funciona cada etapa. Cuando el semáforo de tu estado esté en color rojo, solo las actividades esenciales como la producción y venta de alimentos pueden trabajar con las medidas de prevención necesarias como la sana distancia y la sanitización. En naranja, se suman actividades no esenciales como hoteles y cines, pero solo a la mitad de su capacidad y siguiendo las medidas de prevención. Además, podremos acudir a los parques cuidando el 30% de capacidad. Si está en amarillo, las actividades no esenciales como restaurantes, hoteles y plazas podrán estar a un 60% de capacidad con las medidas de prevención. Finalmente, cuando esté en verde se podrá regresar a las clases presenciales, así como a los bares y gimnasios, cuidando las nuevas medidas sanitarias para evitar contagios. Para mayor información visita coronavirus.gov.mx. Juntos saldremos adelante. Gobierno de México. Buenas noches. Son las 19 horas en punto de este domingo 26 de julio de 2020 y estamos en el Palacio Nacional de México. Vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a tener el informe técnico, que será relativamente breve, y vamos a dar espacio a las preguntas que quizá ayer quedaron pendientes de la exposición que hizo el doctor López Ridaura, aquí presente, y la doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, el doctor Jean-Marc Gabastún, asesor regional de la Organización Panamericana de la Salud sobre emergencias, y también el doctor Arturo Galindo Fraga, subdirector de Epidemiología Hospitalaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Vamos a iniciar, me voy a permitir ponerme de pie y después abrimos a preguntas y respuestas. Si me pasa la primera, por favor. El informe técnico tiene la misma estructura, como lo hemos venido comentando. Hoy vamos a hablar de la situación epidemiológica actualizada en 3 entidades federativas y vamos a mostrar ejemplos de algunas realidades. Recordar que lo que nos interesa al presentar la situación en las entidades federativas específicas que vamos presentando en bloques de 3 en 3 y repetimos, muchas de estas ya las presentamos, pero volvemos sobre ellas o sobre otras para ilustrar las situaciones que se viven en las entidades federativas, en los estados y la Ciudad de México. Y el propósito fundamental es que usted en su casa, usted en su lugar de trabajo, usted en el sitio donde pasa todos los días y está con su familia, tenga una noción clara de cuáles pueden ser, por un lado, los riesgos que podría enfrentar en términos de la epidemia de COVID y por el otro, cómo esta es una realidad cambiante. Vamos a mostrar hoy una situación que ilustra cómo el cambio en el estado epidémico, es decir, la cantidad de casos que se presentan cada día, que es uno de los indicadores directos, inmediatos, de qué tan intensa está la transmisión de la enfermedad o del virus que la causa, puede cambiar a lo largo del ciclo epidémico, a lo largo del periodo epidémico. Y esto lo digo en antelación a que veamos las curvas, ahorita lo comentaré, porque nos hemos dado cuenta que una expectativa general que quizá tiene una parte sustancial de la población es que las curvas epidémicas suben y enseguida bajan. Es decir, que a lo largo del tiempo la cantidad de casos que se presentan en un día dado o en una semana son mayores a los del día anterior hasta que se llega al famoso pico de la epidemia, es decir, un punto donde hay un máximo de
casos nuevos que implican un máximo también en los contagios y que posteriormente vendrá una situación en la que los casos de hoy sean menores en número que los casos de ayer, es decir, que empiece a bajar y bajar y bajar. Esto en general es cierto, así se comportan las epidemias de enfermedades infecciosas, pero lo que es importante es que no perdamos de vista que este es un fenómeno muy complejo, es un fenómeno que depende de muchas situaciones de la vida real, depende de lo que hagamos como ciudadanas y ciudadanos cada día, cada semana, cada mes, y depende también de la movilidad de las personas. Hemos dicho varias veces, lo volvemos a decir, que la epidemia se mantenga o que la epidemia vuelva a crecer en un estado, en un municipio, en una ciudad, en un poblado o en todo el país, depende de cuántas personas salen a la vía pública y también de qué tan móviles son esas personas. Da un resultado diferente tener una movilidad limitada, salir quizá a un sitio de trabajo, si es que el trabajo ya fue abierto porque es parte de una actividad esencial, y que esto esté relativamente cerca del domicilio y regresemos al domicilio. Eso da un resultado distinto a que las personas salgan al trabajo y después vayan a visitar a un familiar y después vayan a una plaza pública y después vayan a un comercio y después se reúnan con otros conocidos, etcétera. Es decir, entre menos sea la movilidad de las personas, entre menos gente esté en nuestro encuentro diario, ya familiares o ya conocidas y conocidos, eso ayuda a que haya menos propagación del virus, lo cual resulta bastante lógico, pero si no tenemos conciencia de eso todos los días, podemos contribuir demasiado a los contagios, ya que se mantenga la epidemia o incluso que aumente la epidemia. Entonces, eso es lo que hoy quiero destacar, cómo las curvas epidémicas no solamente suben y bajan, sino pueden subir, bajar, volver a subir, volver a bajar, volver a subir, volver a bajar, bajar, volver a subir, etcétera. Y así vamos a estar viendo las curvas epidémicas. Lo digo también porque con la infodemia, que es este proceso en donde desafortunadamente hay partes interesadas de la sociedad en distraer la atención, en cambiar la realidad a través de distorsionar la información, se ha permeado una idea de que los números no fueron los que se contemplaron, que nos falló el cálculo de la epidemia. Esto es una mentira construida, esta sí la quiero decir con toda franqueza. Esta idea de que es que les fallaron los cálculos y que esto es un error, es una mentira construida. Cualquiera que vea estas conferencias de prensa vespertinas recordará que una y otra vez hablamos de esta complejidad. Lo que nos da mucho gusto es que la gran mayoría de las personas en este país tienen claridad de eso y lo ven así. Pero por si hay alguien que se le toma por sorpresa y vuelve a ver estos discursos repetidos de la infodemia, de ciertos medios de información o ciertos grupos políticos y sociales que han insistido en 6 o 7 mentiras una y otra vez, tenga precaución porque le van a desinformar y eso puede ser adverso para usted, para su familia, para su comunidad. Vamos a entrar en materia. Llevamos 56 días desde que iniciamos este proceso de nueva normalidad. En la nueva normalidad nunca se habló de que se acababa la epidemia. El cambio hacia la nueva normalidad fue precisamente que es nueva. No es regresar a lo normal de todos los días antes de la epidemia, es nueva. Y en esa novedad implica cambios de conducta, cambios de la manera en que interactuamos con otras personas en el espacio público, que deben ser aplicados en todos los casos y seguramente por un tiempo largo, muy largo, que nos permita ir desconfinando, ir saliendo a la vía pública de una manera ordenada, de una manera cautelosa, de una manera responsable y sobre todo de una manera solidaria, en la que cuando salimos a la vía pública estamos conscientes de que nos protegemos a nosotros mismos, pero también protegemos a otras personas. La siguiente.
Esta es la curva epidémica general nacional. Ya a todo el mundo le quedó clarísimo de que la curva representa la suma de curvas epidémicas y de que en cada entidad federativa, cada municipio, cada poblado, cada ciudad, hay una velocidad de ocurrencia de la epidemia y que éstas no están sincronizadas. Mientras que tenemos entidades federativas que van a la alza, hay entidades federativas que están en una meseta, hay entidades federativas que ya bajaron, hay entidades federativas que bajaron y volvieron a subir, etcétera, etcétera. Lo que sí quiero destacar hoy, domingo 26, cuando está terminando la semana 31, es la existencia del primer momento en donde ya por 2 semanas consecutivas vemos un descenso en el número de casos registrados. Lo dije la semana pasada, en domingo, y hablé de que tuviéramos cautela en interpretar esta señal. La voy a indicar, está aquí. La semana pasada vimos este descenso entre la semana 27 y la semana 28, pero dijimos, con una semana no estamos totalmente tranquilos. Con 2 semanas es alentador ver ya un patrón de disminución del acontecer epidémico, medido e identificado por el número de casos que se presentan en una semana, que es menor al de la semana anterior. Entonces subió la curva hasta llegar a la semana 27, pero ahora empieza a bajar. De todos modos, que quede claro, esto es sí y solo sí, como lo hemos dicho, mantenemos las medidas de sana distancia, el lavado de manos, el uso de cubrebocas en los espacios públicos cerrados, en donde puede ser una medida auxiliar muy valiosa, no salir a la calle si se tienen síntomas, etcétera, etcétera. Pero ya es alentador ver 2 semanas consecutivas, estemos expectantes, no es en absoluto, que quede absolutamente claro, no es ninguna garantía de que esto se mantendrá así. Aquí no hay garantías, aquí lo que hay es realidades basadas en información objetiva. Deseamos que esto se mantenga en esta trayectoria, coincide con toda la trayectoria que se ha estado observando en las entidades federativas y es alentador, pero mantengámonos expectantes. Sumamos ya 43.680 defunciones y 390.516 casos que han sido confirmados y registrados. También 438.468 personas que han tenido los síntomas, se les ha hecho la prueba de laboratorio y han descartado que tengan infección por el virus que causa COVID. La siguiente. Ahora vemos la estimación. Recordar que en la primera gráfica tenemos los casos directamente notificados, que estas notificaciones proceden del Sistema Nacional de Salud, es decir, de todas las dependencias en las entidades federativas que proveen servicios de salud, mayormente por mucho en el sector público, y que los datos se concentran en cada estado y de cada estado se concentran en el nivel nacional. Los datos que aquí presentamos pertenecen al país, pertenecen a México, porque son generados por las personas profesionales de la salud que corresponde notificar esta situación. Y lo que vemos aquí es la estimación. Y recordar que en la estimación, que es esta línea azul claro, estamos sumando los casos confirmados más el porcentaje de los casos sospechosos que resultará positivo la prueba. Con esto nos permite anticiparnos al resultado objetivo constatable de la prueba con una aproximación que es bastante exacta porque el porcentaje de positivos se mide cada semana para cada uno de los estados y ese porcentaje se le aplica a la cantidad de personas registradas como sospechosas y entonces se llega al conjunto de los casos estimados. Pero vean aquí, en los casos estimados también tenemos naturalmente ya una segunda semana consecutiva de descenso.
y al cierre de la semana tenemos ya esta reducción de menos 8%. Insisto, es una señal alentadora, corresponde con lo que hemos estado mencionando de la desaceleración de la epidemia. No ha acabado la epidemia, pero ojalá que esto se mantenga en la medida en que usted, todas las personas nos mantengamos atentos y siguiendo las distintas medidas de control sanitario que tienen que ver con COVID y atendiendo a las indicaciones que den las autoridades sanitarias estatales, que son las directamente responsables de que se cumplan las medidas sanitarias dispuestas por la Autoridad Sanitaria Federal y también de hacer las adaptaciones necesarias para que en el nivel local se cumpla con que las personas se mantengan en sana distancia. La recuperación sigue a la alza, veremos que conforme se mantenga por al menos 3 semanas consecutivas el descenso de los casos estimados, empezaremos a ver un descenso de los casos recuperados. Esto simplemente es por el tiempo promedio en que tardan en recuperarse las personas, es el tiempo en que acaba de terminar la situación de enfermedad. 51.612 personas que han sido confirmadas que son estimadas, corresponden a los últimos 14 días. Esto es 12% y, como hemos hecho notar, ha ido disminuyendo también progresivamente, lo cual es una señal también importante de la desaceleración de la epidemia. Mañana lunes presentaremos nuevamente la curva de velocidad de incremento de la epidemia y veremos cuánto se está presentando el cambio por día. La siguiente. Finalmente, en el panorama nacional, la ocupación hospitalaria. Recordamos, en domingo que tenemos un poquito más de tiempo, retomamos sobre esto. Los 2 objetivos fundamentales del control epidémico para una pandemia de esta naturaleza y que fueron contemplados desde hace muchos años en los planes de preparación pandémica, originalmente para influenza, que es un modelo muy tradicional de este tipo de fenómenos inconmensurables, fenómenos masivos de acontecer epidémico. Los 2 objetivos son reducir la velocidad de contagios y lograr lo que en innumerables ocasiones hemos mostrado con evidencia, que es el aplanamiento de la curva. En vez de tener una epidemia explosiva como se tuvo en varios países, principalmente en Europa Occidental, en México no ocurrió eso. En México ocurrió una velocidad más lenta de contagios y por lo tanto no se rebasó la capacidad hospitalaria. Sin embargo, el segundo objetivo es expandir la capacidad hospitalaria precisamente para que en todo momento el número de casos que se presentan por día sea menor a la cantidad de camas disponibles, de espacios disponibles para atención. Y hemos logrado este objetivo a lo largo de todos estos meses. Tenemos 47% de ocupación, por lo tanto, el remanente 53% está disponible. Esto es un promedio nacional. Noten que hemos ido aumentando el número de camas, ahorita tenemos 29.881, si ustedes revisan esta misma gráfica a lo largo del tiempo, verán que se han ido aumentando las camas y esto es la reconversión hospitalaria. Cuando lo vemos por entidad federativa, vemos cómo varía en el tiempo la representación que tiene cada estado de acuerdo a el acontecer epidémico local. Hay algunas entidades federativas, Nuevo León, por ejemplo, que están justamente en la fase de crecimiento rápido de su epidemia y han tenido ya una ocupación hospitalaria de 77%. Tabasco, que había llegado a una ocupación importante, que nos dejaba tan solo 20 o 21% de disponibilidad, ya logramos expandir la capacidad, esto en mucho por el trabajo muy dedicado que hizo el gobierno de Tabasco y luego el apoyo que brindamos todas las instituciones de salud federales. Y logramos esta ampliación, ahorita tenemos 27% de disponibilidad, luego están Nayarit, Coahuila, Colima, etcétera, las entidades que se ven en el orden mencionado. La siguiente.
Respecto a las camas específicamente dedicadas a personas críticamente enfermas, lo equivalente de las terapias intensivas, a nivel nacional existe una disponibilidad de 61%, 6 de cada 10 camas existentes están disponibles, hay 10.018, y en el orden de presentación de los estados es un poco semejante: Nuevo León, Tabasco, Puebla, Baja California, etc. Los porcentajes están aquí indicados. La siguiente. Entremos en los ejemplos de 3 entidades federativas. El primero va a ser Chihuahua. Y aquí aprovecho para comentar una noticia muy triste. Hoy falleció el doctor Jesús Enrique Grajeda Herrera, quien fuera el secretario de Salud del estado de Chihuahua. Un médico muy talentoso, muy dedicado, muy comprometido, muy profesional, y además una persona muy amigable. Desde que lo conocimos al inicio de este sexenio, siempre nos dio la impresión de ser una persona con un gran acercamiento humano, además de sus grandes capacidades como funcionario y como médico, lo cual era fácilmente constatable. Nos consterna mucho y mandamos nuestro sentimiento de condolencias a su familia. Lo expresamos esta misma mañana cuando nos enteramos de ello a través del gobernador Javier Corral y la subsecretaria Mirna Beltrán, pero lo lamentamos mucho. Desafortunadamente él es una víctima de COVID, y así como ha habido 42,000 personas en la misma situación. Nuestro pésame para la familia del doctor Grajeda. Vamos a comentar la situación de Chihuahua, que ilustra precisamente lo que relataba yo hace un rato. Tenemos una primera ascenso de la epidemia que se proyectó hasta la semana 20, después tuvimos un descenso progresivo durante 4 semanas consecutivas, y después hemos tenido una zona de ascenso. ¿Cuál es la explicación de esto? Lo que hemos dicho para todo el país y que ha ocurrido en todo el mundo: en el momento en que hay desconfinamiento, tenemos el riesgo, todos es un riesgo social, de que exista un repunte de la epidemia. Y hemos dicho que este riesgo inescapablemente lo tenemos que correr. ¿Por qué razón? Porque aunque uno podría desearlo en términos del manejo de la epidemia, en términos de la reducción de contagios, no puede estar el país o un estado o un municipio perpetuamente cerrado. Esto tiene importantísimas consecuencias económicas y sociales que no son menores. Pueden afectar gravemente y a veces de manera irreversible las capacidades económicas y sociales de las localidades, las regiones, los municipios. Entonces, es un riesgo que se corre, y esto es una señal esperable. Y aquí también es importante que la sociedad tenga claro que este fenómeno lo vamos a estar viendo en muchas entidades federativas, posiblemente en todas, así como se ha visto en muchos países, posiblemente en todos. Lo importante aquí es que se reaccione de manera oportuna, como lo ha hecho el gobierno de Chihuahua. Lo sabemos, lo ha hecho el gobierno de Chihuahua, y entonces estos repuntes, que no se pierda el control, que en un momento dado estos repuntes empiecen a entrar en control y progresivamente veamos un retorno hacia el descenso en el número diario de casos. ¿Cuántas veces puede pasar esto? No se puede predecir. Puede pasar 1, 2, 5, 6, 7 veces. Así va a ser el proceso de la epidemia durante el desconfinamiento. Así. Vamos a ver la siguiente, que incorpora, en Chihuahua, perdón si me regresan tantito, en Chihuahua casos confirmados son casi 4,860 y defunciones, siempre todas muy lamentables, 850. La siguiente. Veamos ahora la estimación, nos muestra lo mismo, nos muestra la misma señal, y desde luego las recuperaciones tienen también un patrón que le acompaña. Noten aquí lo que hemos mencionado muchas veces, este cambio de 15 días aproximadamente, son 2 semanas, en donde vemos cuando ya empiezan a bajar los casos, 15 días después empiezan a bajar las recuperaciones.
Cuando empiezan a subir los casos, 15 días después, obviamente empiezan a subir las recuperaciones. Entonces, este es un patrón que vamos a estar viendo en varias entidades federativas. Veamos otro patrón diferente, la siguiente. Noten, sin embargo, que Chihuahua tiene 9% de los casos estimados que son más recientes, de los últimos 14 días. Esta es una señal que, como hemos dicho y seguimos diciendo, también vigilamos de manera directa porque nos habla de la velocidad de ocurrencia de la epidemia, este 9%. La siguiente. Heterogeneidad, es decir, variabilidad entre los municipios, no están aquí todos, desde luego, pero ponemos algunos ilustrativos de estas tendencias. Vemos Delicias y Nuevo Casas Grandes que tienen todavía un momento de progresión. Vemos Cuauhtémoc y Chihuahua que tienen también una progresión de ascenso, pero menos pronunciada que lo que tiene Delicias, y en cambio Juárez e Hidalgo del Parral subieron, bajaron, volvieron a subir, pero no lo han hecho con la misma intensidad. Estos son comparables. ¿Por qué son comparables? Porque lo que tenemos aquí es la incidencia. Está considerando el tamaño de la población, se pueden comparar entre sí, y lo que nos permite es ver la tendencia. Y así estará ocurriendo. Aquí aprovechamos para hacer un llamado a las autoridades municipales. Las autoridades municipales no son autoridades sanitarias por ley, pero tienen, desde luego, competencias para ejercer acciones administrativas que pueden ser favorables a la salud, siguiendo la guía de lo que se hace por la Autoridad Federal de Salud y por la Autoridad Estatal. La siguiente. Su ocupación hospitalaria todavía es razonablemente cómoda. Vamos a ver ahora la animación, si le hacemos clic aquí en la diapositiva, y vamos viendo la tendencia también de la propagación territorial. Vamos viendo cómo cambia, y no es que una vez que un municipio empieza a tener casos, siempre va para arriba, de repente puede tener un ciclo de aumento y de descenso. Desde luego el conjunto ha sido a la progresión, luego el descenso y luego otra vez a la progresión. Pero vean ustedes cómo cambia de manera muy dinámica. Vamos a ver la siguiente. Aquí tenemos Durango. Aquí vemos un patrón diferente que es más parecido a lo que han tenido en su primer ciclo epidémico las entidades federativas. Tenemos un ascenso lento. Durango tardó en entrar en la parte de progresión. Entre otras cosas, tiene que ver con la semana de inicio. Algunas entidades federativas iniciaron su epidemia cerca de 2 a 4 semanas después de que inició la Jornada Nacional de Sana Distancia. Entonces se beneficiaron en ese sentido de entrar sincrónicas estas entidades federativas con las actividades generales. Y eso hizo más lenta la epidemia. Es el caso también de Nuevo León y de Jalisco. Posteriormente entró, como es inevitable entrar, en un periodo de progresión de la epidemia y ha estado en un proceso de meseta. Vemos ya a lo largo de estas semanas, con una pequeña variación en la semana 27, que también hay 3 semanas consecutivas de descenso, y vamos a ver si esta tendencia se sostiene. Pareciera ser ya consistente. La siguiente, por favor. Cuando vemos la estimación, vemos que ya ha disminuido en esas 3 semanas que mencioné, son 4, de hecho ya si consideramos hasta la 29, sin embargo, su porcentaje de casos estimados de los últimos 14 días es de 16%. Entonces, aquí hay una señal sobre la velocidad de ocurrencia de la epidemia que también es importante tomar en cuenta para interpretar la probabilidad de que este descenso se mantenga de manera sostenida. La siguiente, por favor. Por municipio, vemos Gómez Palacio, Lerdo y el municipio capital de Durango tienen la tendencia todavía ascendente hasta la semana 26, posteriormente el descenso, y por su parte estos otros 3, Pueblo Nuevo, Santiago y Mezquital, con un crecimiento más lento. Insisto, comparables porque estamos considerando la incidencia. La siguiente, por favor. Veamos la animación, hacemos clic aquí
y veamos cómo se ha ido comportando la epidemia. Ahí empezó en la capital, casi todos los estados empezaron en su municipio capital, después otros que son colindantes con estados que en su momento tenían actividad epidémica también y han ido creciendo. No es tampoco la colindancia con otras entidades federativas que tuvieran una actividad importante necesariamente el único factor que lleva a que se presenten casos. Esto depende mucho de la movilidad de las personas entre estados y esta a su vez de las relaciones económicas y sociales entre las entidades federativas. Vamos a ver el último caso, la siguiente. Sinaloa. Con Sinaloa tenemos señales muy alentadoras, ya lo hemos dicho también, por el periodo ya largo de descenso que se ha presentado. Vemos también que iniciaron su periodo, que fue relativamente lento respecto a otros estados. Esto también es producto de las actividades muy consistentes que se ejecutaron durante la Jornada Nacional de Sana Distancia y posterior al final de ella vemos que llegaron a un ACME en la semana 23 y 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas consecutivas de descenso. Existen desde luego algunas variaciones, pero en general 6 semanas de descenso que en la siguiente diapositiva lo podemos ver más claramente en la estimación de casos. Desde aquí, descenso, descenso, descenso. En el último tramo de la última semana, 28 a 29, es menos 32%. Y vean ustedes lo consistente que son los datos. 6% es el porcentaje de casos de los últimos 14 días. Otra de las cosas que es importante también que la sociedad vea es la consistencia de la información epidemiológica. Por eso estos aspectos de la infodemia que se han concentrado en algunos caprichos, distractores, mal interpretados, sin un fundamento científico y posiblemente siguiendo más una agenda de distracción que un interés de comunicar a la sociedad, aquí lo podemos ver, es muy consistente. La epidemiología tiene unos métodos que nos permiten ver la consistencia de la relación entre las señales. La movilidad con la reducción de contagios, la reducción de contagios con el aplanamiento de la curva, el aplanamiento de la curva con la ocupación hospitalaria y la velocidad de cambio en la epidemia con esta medida de los casos de los últimos 14 días. La siguiente, por favor. Finalmente aquí vemos otra variante en donde tenemos un municipio con la principal contribución que fue Guasave en términos de la incidencia, no del número de casos, ojo, pero sí de la incidencia y que también tiene la tendencia a la baja y otros todavía con una tendencia de crecimiento lento, pero crecimiento, pero que compensan desde luego por esta reducción tan sustancial. Me parece que es la última. ¿Qué más? El mapa, gracias. Veamos por último el mapa animado. Ahí está Culiacán, empezó también en Culiacán, menos municipios, desde luego distintos patrones de agregación territorial de los poblados y vemos cómo se va presentando, semana 19, semana 20, semana 21, todo el estado tenía al menos un caso en algún municipio, 23, 24, 25, 26, ya en algunos descendió y luego regresó. Muy bien, ahora sí es la última. Perfecto, entonces en resumen, la epidemia no ha acabado, la epidemia se desacelera, tenemos 2 semanas consecutivas de una señal que alcanza el nivel nacional con desaceleración, ahora sí con reducción, no solamente con menor velocidad de incremento de casos, sino con reducción. Y esta expectativa de que a partir de una reducción ya no hay retorno y siempre será reducción, no la abriguemos. No es así como funcionan las epidemias. No se dejen distraer por estos mensajes de la infodemia, de la desinformación. Mantengámonos cautelosos, atentos a las indicaciones locales. De aquí la importancia del semáforo, tanto el semáforo federal,
que da los criterios generales de evaluación del riesgo, como las aplicaciones específicas que muy oportunamente han hecho las 32 personas titulares de los poderes ejecutivos estatales. Vamos entonces a abrir a preguntas y respuestas. Si hubiera preguntas sobre el tema de ayer, con mucho gusto las abordamos. Por eso es un gran gusto que hoy esté con nosotros el doctor López Ridaura, pero también sobre otros temas que consideren pertinentes. Por favor. Buenas noches, Héctor García, de Diario Basta y Grupo Cantón. Subsecretario, precisamente usted estaba hablando del desconfinamiento. Primero fue la Ciudad de México y luego el Estado de México, que pasaron del color rojo a color naranja. Y precisamente la jefa de gobierno señala que hay riesgo en la Ciudad de México de retornar al color rojo porque no está segura de que pudo haber sido por la apertura de las áreas económicas. En este sentido, le quiero preguntar cuál es su diagnóstico y si es sugerible, recomendable que se restrinjan más que haya más restricciones a la ciudadanía, porque pues mucha gente que, aunque es trabajo, otras pues de plano no tienen nada que hacer y eso es pues ya ha incrementado el número de contagios. ¿Y qué pasa con las entidades, algunas que han señalado que van a seguir sus propios proyectos, sus propios programas de trabajo, pues haciendo un lado a la federación? Me gustaría saber su opinión, por favor. Con mucho gusto, Víctor, gracias por la pregunta. Respecto a la Ciudad de México en particular, nuestro diagnóstico es idéntico al de la doctora Sheinbaum, porque además lo hacemos juntos, y no solo con ella, sino con los otros 31 mandatarios y mandatarias del resto del país a nivel estatal. Este diálogo ha sido muy fructífero. La semana pasada, lo relatamos, tuvimos una conversación específica con el nuevo presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el gobernador Juan Manuel Carreras de San Luis Potosí y el gobernador Mauricio Vila de Yucatán, quien además es el presidente de la Comisión de Salud de la CONAGO. Cada vez que tenemos estas conversaciones salimos muy reconfortados de constatar el gran sentido de responsabilidad que tienen los mandatarios estatales y la mandataria de Sonora y la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Lo digo por su segunda pregunta, es parte de la infodemia, es parte de grupos de interés que quieren distraer a la población de México, lo cual considero desafortunado. No quisiera que se interprete o que se vayan a ofender por mi calificativo, pero digo desafortunado porque vemos comunicadoras, comunicadores en radio, en televisión, en periódicos. Hay periódicos que les ha gustado usar su primera plana para posicionar estos mensajes fabricados, construidos, estas intrigas que parecen más como de series de televisión, de ficción, que realidades de interés público. Me lo preguntan una y otra vez. Acabo de ir a Tabasco, me abordaron en el aeropuerto algunos periodistas. Las dos primeras preguntas que me hicieron es: ¿ya se terminó la enemistad con el gobernador? Pues, ¿qué puede hacer uno? Me río, es completamente absurdo, nunca hubo una enemistad, hay una relación estupenda, fluida, muy armónica. La razón por la que fuimos a Tabasco fue para construir junto con el gobierno de Tabasco y constatamos, como lo dije durante la visita, un excelente trabajo, ¿no? Y así ha ocurrido con otras entidades federativas. Entonces, esta idea de los estados van a irse por su lado y desconocer a la federación es ficción. Esto es, insisto, a veces lo hemos dicho, ojalá suba el nivel del compromiso ético de los medios de comunicación. Obviamente es libre cualquiera de expresar lo que quiera y tenemos una prensa libre en México, que no se vaya a interpretar, como ha ocurrido en otras ocasiones, de que yo le estoy diciendo a la prensa lo que quiero que pongan lo que gusten, pero externo mi aspiración a que la gente que tiene decisiones en los medios, sobre los medios, y sabemos que son los editores y las editoras y son las corporaciones que son dueñas de los medios de información.
ojalá piensen un poquito por el país, ojalá sepan el daño que le hacen a la población cuando buscan estas distracciones sin sentido. No hay ninguna enemistad, es responsabilidad por ley de las entidades federativas tomar decisiones, establecer disposiciones que complementan la actividad del gobierno federal. Esto lo hemos dicho otras veces, se llama concurrencia, y concurrencia es, de acuerdo al derecho, el fenómeno en el donde dos o más autoridades participan colaborativamente, y está muy bien establecido en la Ley General de Salud que le corresponde a cada quien. Ese es el ánimo que hay. Muchas gracias, Víctor. Daniela Pastrana, a pie de página. Gracias. Buenas noches. Tengo tres preguntas. Una, hace unos días publicamos una entrevista con un neuropsiquiatra, Jesús Ramírez Bermúdez, que tiene un libro sobre depresión, y lo que nos decía es que en el siguiente momento de la pandemia, pues una de las grandes afecciones va a ser la depresión, trastornos mentales, y que pues generalmente eso es invisible para los gobiernos y en general para la sociedad, ¿no? Esa entrevista pues tuvo mucho eco porque mucha gente se sintió identificada. Entonces yo le quiero preguntar si dentro de esta ampliación, aunque ya sé que seguimos en la pandemia y que todavía no entramos a la post ni a la siguiente etapa, dentro de esta previsión que están haciendo de lo que viene para las siguientes enfermedades, están considerando ampliar la infraestructura y el equipo y los médicos que atienden salud mental. Eso es por una parte. Luego, el viernes mencionó en Tabasco que ya había pasado la transmisión a las ciudades, bueno, de las ciudades a las periferias y de ahí a los espacios rurales, por eso estaban entregando aplicando ese programa, y quería preguntarle eso, exactamente qué riesgos tienen las poblaciones rurales en estos momentos, ¿no? Sobre todo en las que están más alejadas y que están alejadas de centros de salud. Y yo sí tengo una pregunta, porque no me quedó totalmente claro ayer cómo pueden determinar qué enfermedades. Ayer, por ejemplo, hablaban de Estados Unidos, que el 50% de estas muertes en exceso no fueron por COVID. Y eso exactamente cómo lo pueden determinar. Por ejemplo, si alguien tiene COVID y tiene diabetes, ¿en qué categoría entra o cómo determinan esas categorías? Muchas gracias. Vamos a empezar con el doctor López Ridaura, que ha tenido esta pregunta. Sí, muchas gracias por la pregunta. Y sí, en efecto, este es un análisis mucho más complejo y es difícil, por eso nosotros también insistimos en que el primer objetivo fue, y eso es lo que presentamos el día de ayer, fue el exceso total de muertes totales sin clasificar las causas, y es muy importante que se entienda. El análisis que presentó el doctor Jean-Marc Gabastú, esta es una publicación reciente en una revista muy importante, el JAMA, es de un estudio que se hizo con el exceso de mortalidad. Son dos publicaciones que se hicieron a nivel nacional en Estados Unidos. Una solamente hablando sobre el exceso de mortalidad total, que es un poco similar a lo que presentamos ayer, tanto de la Ciudad de México como de algunos estados y de los 20 estados que tenemos información. Pero también el segundo fue un poco más allá, y lo que trató de identificar es la causa básica de la defunción o de todo este número de excesos de muerte. La clasificación de la causa básica, hay una serie de algoritmos estandarizados en la que, como comenté ayer, el certificado de defunción por lo general tienen 5 o 6 diagnósticos, y depende un poco del tiempo que se pone, cuántos días o cuántos meses de cada uno de los diagnósticos se describe ahí en el certificado, o sea que depende mucho de la información que se tiene en el certificado, y hay una serie de algoritmos para decir que si una de las causas puede ser secundaria a la causa de abajo, entonces al final se decide
cuál es la causa básica de la defunción. Digo, esto al final, si uno revisa el expediente con más cuidado y se define con un comité de expertos, puede cambiar. Y los autores son muy cautos, dicen en un primer análisis, tomando en cuenta solamente la información que se tiene en el certificado de defunción, lo que pudimos ver es que en algunos estados, y ponían el ejemplo importante en California, por ejemplo, había casi un 60% del total de exceso de muertes se debía a otras causas. Y ahí mismo dicen, puede ser todavía que si se revisa el expediente se pueda definir que si se tenía o no se tenía síntomas compatibles con una enfermedad respiratoria, a pesar de también tener diabetes o enfermedad cardiovascular. Por otro lado, también con la experiencia en influenza también se vio que también, por ejemplo, puede haber muchas situaciones, ya ves también infecciones o la misma infección por virus que puede desencadenar un infarto, ¿no? Muchas veces las personas que tienen una enfermedad coronaria importante, pues tienen poca reserva y ante cualquier estrés pueden presentar un infarto. Entonces, al final, la causa directa de muerte es el infarto, pero ¿qué ocasionó este estrés, esta reserva, que se le pidió más al cuerpo? Pues puede ser una infección. Entonces, por eso tampoco es fácil poder definir. Y un poco lo que hemos sugerido, y también se ha sugerido en toda la literatura internacional, es poder hacer esta dictaminación con mucho más cautela, por eso tenemos los comités estatales que van a estar revisando expedientes, hay un comité nacional de adjudicación dentro del sistema de vigilancia, y yo creo que una vez cerrando el año y posteriormente vamos a poder ir definiendo las causas básicas de cada una de las defunciones que sucedieron en el 2020. Gracias, doctor López Ridaura. Sobre las otras dos preguntas, salud mental. Sí, efectivamente, no es sorpresa, no conozco a este doctor que menciona, pero qué bueno que se suma al llamado que hemos hecho desde el gobierno. No sé si a otros gobiernos, como él lo menciona, se les olvida el tema de salud mental, a nosotros no. Y no se nos ha olvidado porque es una de nuestras prioridades antes de COVID. Arrancamos esta administración en el sector salud, en la Secretaría de Salud, dejando muy claro la conciencia del abandono en el que estuvo la capacidad institucional para atender, tanto prevenir como atender, como rehabilitar a personas con trastornos de salud mental. Hay tres grandes conglomerados de trastornos que tienen un papel importantísimo en la sociedad mexicana. Uno son los trastornos depresivos, que tienen múltiples variantes, otros son los trastornos de ansiedad, que tienen múltiples variantes, y también las adicciones. Y recordarán ustedes que desde el año pasado iniciamos la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, Juntos por la Paz, que dio un giro de 180 grados respecto a lo que tradicionalmente se había hecho en adicciones en México, que tenía una orientación más de seguridad pública y de persecución de la oferta de sustancias psicoactivas, adictivas, y no se había considerado la parte de la demanda, es decir, quién la consume y por qué la consume y cómo se engancha en ella, particularmente las juventudes. Esta Estrategia Nacional EMPA no ha terminado, no ha parado. Desde luego ahorita con el COVID tiene otras orientaciones, pero sigue vigente el grupo de trabajo y estamos esperando que la movilidad en el espacio público nos permita ya continuar con los distintos esfuerzos. Respecto a otros elementos de la salud mental, también identificamos en el diagnóstico previo a entrar al gobierno que uno de los estorbos tan grandes era la fragmentación del esfuerzo. En la Secretaría de Salud existe todavía una Dirección General de Servicios de Atención Psiquiátrica, que es responsable de 3 hospitales psiquiátricos federales que están en la Ciudad de México, hospitales grandes, y la zona metropolitana, de 3 centros comunitarios, y ese es un elemento, con una perspectiva de la salud mental más orientada a modelos tradicionales, por llamarles de algún lado, de hospitalización y atención hospitalaria. Tenemos el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, que había estado, podríamos decir,
casi 22 años a la deriva, sin un modelo claro de operación y sin un funcionamiento efectivo, pero además en completa separación respecto a los servicios de atención psiquiátrica y respecto también al Instituto Nacional de Psiquiatría, que es parte de los Institutos Nacionales de Salud. Y teníamos por un tercer lado la CONADIC, la Comisión Nacional contra las Adicciones. Ahora estamos trabajando todo esto juntos, es una sola entidad, todavía no tiene una formalización jurídica por el cambio en el reglamento interior de la Secretaría de Salud de lo que será, que es la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Pero ya funciona así, como si fuera una sola entidad desde que empezó el periodo de gobierno, y la verdad es que estamos muy contentos por el excelente trabajo que hace este grupo. Son psiquiatras de primera línea, son gente visionaria, han venido aquí varias veces, el doctor Juan Manuel Quijada, la doctora Lorena Rodríguez Bores, el doctor Gadi Sabiki, el doctor Julio, siempre le cambio de nombre, el doctor Jorge Julio González Olvera, la doctora Evalina Barrón, Diana Tejadilla, en fin, es un grupo estupendo que tienen esa visión de integración. Estamos muy conscientes que tenemos un déficit enorme de servicios de atención en salud mental y en adicciones, independientemente del COVID, y que en la etapa posterior a COVID se va a exacerbar. Yo creo que los vamos a volver a invitar a que actualicen todo lo que se ha hecho a lo largo de la epidemia de COVID. Gracias. Y poblaciones rurales. Sí, la iniciativa que emprendimos hace 2 semanas en Chiapas y que esta semana la establecimos en Tabasco, y la próximo viernes tendremos en otra entidad federativa y otra, es una iniciativa que permite abordar el riesgo de COVID en poblaciones dispersas, mayormente las rurales, pero no es exclusiva de rurales. El trabajo que está haciendo la Ciudad de México con su programa de detección, protección y resguardo desde hace ya 6 semanas sigue este mismo modelo. El modelo es un modelo fundamental de los sistemas de salud que a lo largo de 40 años la Organización Mundial de la Salud ha insistido en que es el modelo deseable de evolución de los sistemas nacionales de salud. Es el modelo de atención primaria de la salud. Fue formulado hace 42 años casi, pero durante 42 años se ha estado conservando la vigencia de este modelo. En México, en abril del 2019, se presentó un informe por parte de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, sobre la importancia de buscar la cobertura universal de servicios de salud a partir de este modelo de atención primaria de la salud. Por cierto que también en las confrontaciones de desinformación, a veces se habla de este modelo como ya es antiguo, ya es de hace 40 años, como si ya hubiera perdido la vigencia. Y no, a lo largo de 40 años, y más recientemente en noviembre de 2018, la Organización Mundial de la Salud volvió a hacer el señalamiento para todo el mundo de que este es un modelo deseable de evolución. Bueno, este mismo modelo nos permite hoy integrar multisectorialmente el esfuerzo. De manera destacada, la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Agricultura, la Procuraduría Agraria, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, CONACYT, y espero que no se me esté olvidando alguien, son de las instituciones promotoras de este trabajo y este esfuerzo. Y la idea es bajar hasta el territorio, donde están las comunidades y enfrentan necesidades, barreras de acceso a los servicios, no solo de salud, sino del bienestar, para que junto con los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y las comunidades, las autoridades comunitarias o las organizaciones comunitarias, podamos hacer realidad que la identificación temprana de riesgos, la detección de personas enfermas de COVID, el monitoreo de estas personas en su sitio de residencia, la canalización temprana para su atención, la mitigación de daños y de riesgos,
la continuidad de los servicios de salud en general y los servicios de salud pública y, muy importantemente, que esto permita la continuidad de los servicios de salud posterior a COVID a partir de este modelo de trabajo comunitario. Entonces lo seguiremos trabajando porque es obvio que las comunidades dispersas, mayormente las rurales y con mayor razón las comunidades indígenas, históricamente han sido abandonadas y se les ha negligido de servicios sociales que son indispensables para satisfacer derechos sociales, incluido el de la salud, el del agua, el de una alimentación saludable. Y estamos promoviendo el establecimiento de comités comunitarios de salud, agua y alimentación, precisamente porque son pilares del bienestar que queremos cimentar ahorita durante COVID y mantener posteriormente. Gracias, Daniela. Por favor, la compañera. Buenas noches, Otilia Carvajal de La Razón. En el informe del exceso de mortalidad que se presentó ayer no se incluyeron 2 entidades federativas y mencionaron que hay evidencia de que hay un subregistro, aunque no necesariamente en este momento de la epidemia. Si pudieran ampliarnos por qué no se contemplaron y si se van a incorporar en los siguientes reportes. Y también quiero saber si con este nuevo esquema de la presentación de datos que han manejado estas últimas semanas se van a volver a actualizar otros datos como los contagios y defunciones del personal de salud. Gracias. Muchas gracias. Le contesto rápido la segunda. Lo hemos dicho muchas veces, pero con mucho gusto lo vuelvo a comentar. Todos los datos que hemos presentado aquí y que han sido de interés público, los seguimos presentando. Les suplico, revisen el portal coronavirus.gov.mx, hay una sección específica de información, hay una de datos donde están las bases de datos completas de datos abiertos, pero también tenemos los informes técnicos de todas las distintas cosas que hemos presentado aquí. Entonces sí, por supuesto que los seguiremos presentando y hay temas que periódicamente hay que actualizar y los presentaremos aquí. Sobre el otro, le pido al experto que lo comente. Sí, muchas gracias. En efecto, el reporte que presentamos ayer solamente incluyó de 20 estados y hay 2 estados que aún estamos trabajando. Cuando hablamos de su registro, lo que tratamos de explicar ayer es que esta es una información que viene de las actas de defunción, de los registros civiles. Y estos registros civiles dependen de las entidades federativas. Lo que ha hecho RENAPO desde que empezó en esta administración es un esfuerzo que era muy importante y que ha avanzado mucho el tratar de centralizar un registro de estas actas de defunción y ha ido tratando de incorporar a cada estado a un sistema de información para que automáticamente se cargue la información que viene de cada uno de los registros, que son muchísimos en cada uno de los estados, para que se junten en este sistema de información y que al final el RENAPO pueda tener el acceso al número de todas las actas de defunción que se van presentando día con día. Entonces esto es un proceso que lleva tiempo. Entonces cuando hablábamos de subregistro no necesariamente es un subregistro de ahora, sino que también estuvimos comparando el potencial subregistro que se tenía desde el 2019, porque está en el proceso. También comparamos con el primer trimestre del 2020 y RENAPO ha estado trabajando con cada una de las entidades federativas para tratar de incorporarlos lo antes posible y yo espero que también, porque también ha habido mucho interés de las entidades de poder acompañar en este esfuerzo, yo creo que poco a poco se van a ir incorporando a este análisis. Gracias. ¿Alguien más? ¿Usted no quería preguntar? ¿No? Muy bien. Hoy es el primer día que terminamos sin preguntas al final. Solo entonces aprovecho para comentar aspectos panorámicos del manejo de la epidemia. La epidemia no ha acabado. La epidemia requiere para su manejo, su control, de la colaboración de las personas, de todas las personas que viven en el país. Hay que atender la situación de acuerdo al nivel de riesgo que se tiene localmente. Es una atribución legal de los gobiernos estatales tomar decisiones sobre lo que se ejecuta en sus territorios. Estas decisiones deben estar, y lo han estado, alineadas con las disposiciones federales. Seguiremos viendo estados que tienen más casos en un día que en el día previo. Seguiremos viendo algunos estados que crecen rápidamente sus epidemias. Seguiremos teniendo los peligros de que se saturen
las unidades hospitalarias, seguiremos trabajando en la reconversión hospitalaria, apoyando a los estados. Los estados tienen la obligación de hacer reconversiones hospitalarias, que quede también muy claro. Eso fue establecido en el acuerdo secretarial en el Diario Oficial de la Federación desde el 31 de mayo. Entonces, es una responsabilidad, es una obligación de los estados en sus sistemas locales de salud hacer reconversiones hospitalarias. Pero, desde luego, no hemos dejado a nadie sin el apoyo que nos ha solicitado. Los 32 estados, los 32, de acuerdo a la necesidad. Tenemos también, desde luego, la mortalidad. Es siempre muy lamentable que cualquier fenómeno natural, como es una epidemia causada por un agente biológico, que es un virus, termine en la pérdida de la vida, en la medida en que el virus es capaz de causar una destrucción importante de los pulmones y de otros órganos y causar la muerte. Sin embargo, es muy importante que la muerte no esté contribuida por una atención tardía. Y este es el último mensaje que quiero recordar. Las personas se pueden recuperar con mayor probabilidad si acuden tempranamente a los hospitales, tempranamente a atención, a valoración médica. No a que se les haga las pruebas, sino a que se les evalúe médicamente. Y cuando aplica, se queden hospitalizadas y se den todos los cuidados necesarios para su atención. Entonces, por favor, acudan tempranamente a los hospitales, sobre todo las personas que tienen mayor peligro, mayores de 60 años con enfermedades crónicas. Muchas gracias, son las 20 horas, aquí terminamos y nos vemos mañana. Gracias. Los mexicanos somos como las montañas de nuestro país. Nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino. Como los ríos, somos una corriente que nada ni nadie puede detener. Y como los volcanes, tenemos el corazón de fuego. Por eso, cuando el mal tiempo pase, seguiremos de pie, demostrando las veces que sean necesarias que nada nos detiene.